Muy buenas noches, señoras y señores estudiantes. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de las actividades que se encuentran planificadas en esta cuarta y última semana de la unidad número 3. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. En este sentido, una clase asíncrona debido a una dificultad de carácter personal por la cual no se ha podido, obviamente, conectarse con ustedes de forma cotidiana, como lo venimos haciendo noche tras noche. Pero iniciamos con con el desarrollo de las actividades. Vamos a seguir revisando o vamos a iniciar revisando el material correspondiente a la tarea que ustedes tienen activadas, la segunda tarea que ustedes tienen activadas para este final de unidad. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales en la unidad número 3, Descubriendo Juntos. Vamos a ver el subtema número 4, la pobreza en América Latina. Causas de la pobreza son los temas o los subtemas que vamos a tratar en el desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones en función del desarrollo de la actividad que ustedes tienen preparada para esta semana. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que desarrollar como tarea para la presente clase, para la presente semana? Dice lo siguiente, contesta las siguientes preguntas. La primera dice, determine cuáles son los niveles de pobreza en América Latina. La segunda actividad dice, cuál es la diferencia entre pobreza y extrema pobreza. Por último, tenemos enumere las causas de la pobreza en América Latina. Y tenemos la última actividad que dice, mencione dos decisiones que debería tomar los gobiernos a fin de disminuir los niveles de pobreza. Son las actividades, las preguntas que ustedes tienen contenidas en la tarea para la presente semana. Recuerden que las actividades son 100% escritas, claras y ordenadas. Para ello, en la parte superior, ustedes tienen obligatoriamente que desarrollar la rotulación de la tarea. Ya saben cómo tienen que hacerlo, obviamente cumpliendo con todos los requisitos que se les solicita la información. Una vez que lo han hecho en la parte superior, a continuación proceden a desarrollar su tarea. En función del contenido, deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 3 con el tema de la pobreza en América Latina y causas de la pobreza correspondientes a la semana 4 de fecha 20 de abril del 2026. Esa tarea permite entregas desde el 20 de abril, la fecha límite de entrega es el 30 de abril y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de mayo. Pues tienen un tiempo bastante considerable teniendo en cuenta que la actividad no es extensa, pero sí requiere obviamente que ustedes desarrollen cada una de las preguntas con un nivel de investigación, obviamente que tiene que aportar las respuestas bastante amplias y contundentes en relación de las preguntas que se les ha planteado. Una vez que se les ha explicado cuáles son las recomendaciones, las instrucciones en función de la tarea, a continuación vamos a iniciar con el desarrollo del material de apoyo que tenemos en el aula virtual y vamos a iniciar revisando justamente la pobreza en América Latina. Vamos a ver cuáles son los niveles de pobreza en América Latina. La pobreza en América Latina se calcula hasta el año 2007 que el 34% de la población era pobre y el 12% era indigente. Esto quiere decir que 184 millones de personas eran pobres y 68 millones indigentes. Hasta el año de 1990, el 48% de latinoamericanos vivía en condiciones de privación. Los países con mayor incidencia de la pobreza en el continente son Haití, Nicaragua, Guatemala, Bolivia y Ecuador, pero regiones enteras dentro de los países más ricos están también sumidas en la pobreza. El noreste brasileño, por ejemplo, el noreste argentino, el sur y sureste mexicano, la Amazonía americana, para solo poner algunos de los ejemplos de las regiones que también se encuentran determinadas como pobreza extrema y pobreza en América Latina. Normalmente, cuando hablamos de pobreza, asociamos justamente este término con la carencia material, esto es, falta de dinero para comer, vestir, construir un hogar, defender de las enfermedades, pero es más que eso. Es una limitación a la libertad y a la plena expansión de las capacidades de las personas. En los últimos 30 años se ha intentado identificar dónde están los pobres,
quiénes son y cómo viven. Se considera que una persona vive en condiciones de pobreza cuando el ingreso por habitante de su hogar es inferior al valor del monto mínimo necesario que le permita satisfacer sus necesidades esenciales, tales como acceso a vivienda, servicios de salud, educación, agua potable, electricidad, entre otras características. La extrema pobreza o indigencia existe cuando los ingresos de una persona o un hogar no alcanzan para cubrir el costo de la canasta básica de alimentos. Si todo lo que tienen lo usaron solo en comida, no alcanzarían a adquirir las calorías necesarias para recuperar las energías consumidas en el día anterior. El trágico resultado muchas veces es la desnutrición, la enfermedad e incluso la muerte. Esto en cuanto a los males, a las diferentes consecuencias que acarrea la pobreza y sobre todo la pobreza extrema. La mayor parte de los pobres en América Latina viven en áreas rurales, son 62% de la población rural. La pobreza extrema también es más alta en el campo, pues representa el 38%, que en la ciudad el 13%. Los niños y niñas están más afectados por la pobreza que los adultos, pues el 44% de niñas, niños en Latinoamérica son pobres, en comparación con el 29% de los adultos. Eso ocurre porque los familiares pobres no son más grandes. La educación es un factor estrechamente relacionado con la pobreza. En muchos países de la región, los adultos que viven en familias pobres no han terminado la educación primaria y en muchos casos no llegan a tener 3 años de estudios. La pobreza también afecta más a las mujeres que a los hombres, sobre todo en las ciudades, pues el 30% de las mujeres urbanas son pobres frente al 25% de los hombres. La pobreza en América Latina y el Caribe tiene un componente étnico importante. En países como Bolivia, Brasil, Guatemala o Perú, la pobreza es 2 veces mayor entre los indígenas o descendientes de afroamericanos que en el resto de la población. La reducción más importante en los porcentajes de pobreza se produjo en Bolivia y Brasil, donde excedieron los 3 puntos por año, seguidos de Honduras, Paraguay y Venezuela, que superaron los 2 puntos porcentuales por año. Esto en cuanto a estas tasas en relación a la pobreza y la pobreza extrema. Pero ¿qué causa estas determinaciones o estas incidencias sociales, estos niveles sociales, tanto de pobreza como pobreza extrema? Mucha gente piensa que la pobreza se explica por razones individuales. Se dice que unos son más trabajadores que otros, más persistentes en sus metas, más afortunados o más inteligentes. Todo dependería, al menos en buena parte, de una actitud personal ante la vida. Eso obviamente tiene dentro de esta primera determinación. Pero existen en realidad terribles trampas de la pobreza que la hacen resistente y vuelven muy difícil de salir de ella. Quien nace pobre tiene menos posibilidades de estudiar, incluso si estudia, al no poder alimentarse adecuadamente, puede aprovechar menos. Si a veces puede estudiar, tiene que abandonar su educación para trabajar desde muy temprano. No puede comprar libros o acceder a Internet o emplearse en trabajos calificados. Sus hijos repiten la misma situación, suelen darse ejemplos que contradicen lo afirmado, pero se trata de excepciones que nunca faltan en función de la regla. Cuando hay desastres naturales, los pobres son los más afectados. Sus casas están ubicadas en terrenos más peligrosos, con menos servicios sanitarios, más propensos a la propagación de enfermedades. Todas las desventajas se acumulan. Sus oportunidades están dramáticamente restringidas. Cuando hay problemas económicos en un país, son los primeros en sufrir las consecuencias porque no tienen ahorros y sus trabajos son los primeros en perderse. Aunque pueden haber causas personales para la pobreza, es ante todo la organización de la sociedad la que crea barreras muy difíciles de franquear. La desigualdad es una de las más poderosas. Frente a todas las desventajas juntas, la inventiva, la reflexibilidad y la tenacidad de los pobres es lo único que explica su supervivencia dentro de una sociedad bastante sesgada justamente por los niveles de pobreza y obviamente de los pequeños grupos o los minúsculos grupos de poder, obviamente que están controlando todo el mercado.
Esto en cuanto a esta primera determinación de qué es la pobreza sobre todo en nuestro continente, la pobreza en América Latina. Pero vamos a ver a continuación, justamente vamos a ver un poco más de nuestra segunda etapa de clases, vamos a ir desarrollando, vamos a ir revisando sobre justamente la pobreza y vamos a ver el tema conceptual, vamos a ver las características más preponderantes en función de este tema. ¿Qué es la pobreza? Es una buena pregunta. La pobreza es una condición socioeconómica que se caracteriza por la falta o escasez de recursos. Quienes la padecen no pueden satisfacer sus necesidades básicas como la alimentación, la vivienda, la asistencia sanitaria o la educación formal, o bien alcanzar un grado mínimo de satisfacción de dichas necesidades. En algunos casos también implica la falta de acceso a servicios básicos como la electricidad, el agua potable, las redes de alcantarillado y cloacas o a una línea telefónica. Por lo tanto, la pobreza es mucho más que la falta de bienes materiales, pues implica limitaciones en relación a salud, educación y el bienestar físico, mental y emocional. En este sentido, la calidad de vida de las personas que viven en la pobreza es totalmente baja. La pobreza es uno de los principales problemas sociales del mundo contemporáneo. La economía industrializada multiplicó la producción e intercambio de bienes a escala global, pero no generó las condiciones para que todas las personas puedan alimentarse y obtener servicios básicos, especialmente en las regiones menos desarrolladas y menos industrializadas. Por lo tanto, el mundo exhibe en la actualidad profundas desigualdades. Numerosas instituciones de toda índole se dedican a intentar reducir la pobreza a nivel global. Según las mediciones de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, se estima que a partir del año 2000 se logró frenar su crecimiento a nivel global. Aún así, se calcula que alrededor de 700 millones de personas viven en la pobreza extrema, la mayoría de ellas en África subsahariana, que es uno de los continentes más golpeados por los niveles de pobreza. Cuando hablamos de etimología, hablamos del origen de la palabra o del término. Etimológicamente, dentro de este concepto, pobreza proviene del adjetivo pobre y este del latín pauper, que significa tanto pobre como infértil, en el sentido de que produce poco, probablemente en referencia a quienes en la edad antigua cultivaban tierras menos fértiles. Ahí se dio el origen de esta palabra. En relación a los puntos claves de este tema, podemos mencionar que la pobreza es una condición socioeconómica caracterizada por la falta de o escasez de recursos y también implica la imposibilidad o dificultad de satisfacer necesidades básicas como la alimentación, la vestimenta, la vivienda, la higiene, salud y también educación. Suele distinguir entre pobreza en general, falta o escasez de recursos, y pobreza extrema o indigencia, la falta absoluta de acceso a la canasta básica alimentaria. Sus causas suelen ser de desigualdad económica, el desempleo, deficiencias educativas, guerras, desastres climáticos o el desigual desarrollo entre países son también las características en donde se origina la pobreza. Sus causas obviamente suelen ser la desigualdad económica que habíamos mencionado el desempleo, la deficiencia educativa, las guerras, los desastres climáticos o la desigualdad de desarrollo entre países. Sus consecuencias son la malnutrición, las enfermedades, la baja calidad de vida y la exclusión social, entre otras determinaciones. Un 8,5% de la población mundial vive en la pobreza extrema. En América Latina, la pobreza extrema afecta el 10,6% de toda la población. Es un nivel bastante alto en relación a este tipo de pobreza. En cuanto a los tipos de pobreza, justamente la pobreza se suele clasificar según distintos criterios. Uno de ellos hace hincapié en la calidad de privaciones que padece una persona, por lo que distingue de entre pobreza y pobreza extrema o indigencia. Cuando hablamos de pobre o pobreza, es la situación que padecen tanto quienes se ven imposibilitados de satisfacer sus necesidades básicas de consumo de alimentos, vivienda y servicios básicos fundamentales, como quienes tienen unos recursos mínimos que les garantiza la alimentación y algunos gastos, pero no les alcanza para cubrir la canasta básica.
En relación a la pobreza extrema o indigencia, es la situación más crítica, más crónica dentro de la pobreza, pues esta implica que las personas no solo no pueden acceder a la canasta básica de alimentos, sino que ni siquiera pueden consumir una cantidad básica de calorías diarias que les permita o les garantice un nivel de vida saludable. Además, no tienen acceso a servicios como salud, la higiene o también la educación. En cuanto a los criterios de medición de la pobreza, aquí vamos a ver cómo se mide la pobreza. La medición de los niveles de pobreza pueden realizarse según los dos criterios distintos, de los cuales derivan los conceptos de pobreza relativa y pobreza absoluta. Cuando hablamos de pobreza relativa, estamos hablando, es un concepto que mide la pobreza en función del entorno socioeconómico inmediato, como puede ser una ciudad, una región o un país. En este sentido, se caracteriza como pobre a una persona o a un grupo que muestra un determinado grado de desventaja económico en relación con los demás individuos o grupos de la sociedad. Esto se debe a que la condición económica y social de un lugar puede ser muy distinta a las de otro y no siempre son directamente comparables. En relación a la pobreza absoluta, es una medición general que implica características más o menos uniformes y universales en distintas poblaciones, como la falta o escasez de bienes vinculados con la alimentación, la vivienda y la vestimenta y de servicios básicos como la salud o la educación. Es un concepto que puede usarse de manera semejante en cualquier sociedad y que permite hacer comparaciones. Y por último, vamos a ver las causas de la pobreza, dónde se dan, cómo se origina, cuáles son las causas de la pobreza. La pobreza es consecuencia del reparto desigual de la riqueza producida por el ser humano. Si bien estuvo presente en distintas sociedades a lo largo de la historia, su existencia no obedece a causas simples, ni es un hecho inevitable. Es el resultado de una serie de condiciones históricas, económicas, sociales y culturales que afectan a distintas sociedades de manera directa. Algunas causas de la pobreza en el mundo contemporáneo son la desigualdad entre países, la desigualdad social, el desempleo, las carencias educativas, las guerras y los desastres climáticos. En cuanto a la desigualdad de países, vamos a ver justamente este tema. El antiguo colonialismo, por ejemplo, de las potencias europeas en distintos continentes puede verse como un factor causante de que sus antiguas colonias, que en la actualidad son países independientes, entrarán al mundo moderno en condiciones de desigualdad. En muchos casos, su sistema económico siguieron dependiendo de las grandes potencias que controlaban el mercado internacional, por lo que mantuvieron bajos niveles de desarrollo y amplios márgenes de pobreza. Esta situación aún afecta a muchos países del llamado tercer mundo. En cuanto a la desigualdad social y desempleo, la desigualdad social provoca o provocada por la economía capitalista tiende a generar pobreza. La concentración de riqueza en un sector pequeño de la población suele ir acompañada de la falta de recursos y oportunidades para los estratos bajos que pueden carecer de posibilidades de ascenso social, una circunstancia que suele agravar cuando hay altos índices de desempleo, especialmente si las personas afectadas se encuentran en una situación de desempleo crónico y cuando no existe un acceso asegurado a la educación pública. En cuanto a la carencia educativas, es otra de las fuentes, de los orígenes principales en relación a la pobreza. La falta de una educación pública de calidad es una causa de la pobreza, pues impide que las personas desarrollen sus potencialidades y se preparen para defenderse o para defender sus derechos, obtener empleos mejor remunerados o seguir estudios superiores. Además, la pobreza conlleva a menudo deficiencias en cuanto a la educación sexual y reproductiva, de modo que la población pobre pueda ser más propensa por ejemplo, al embarazo precoz. Estas condiciones pueden volverse más difíciles o generar más dificultad en cuanto a la superación de la situación de pobreza. Y por último, tenemos las guerras y desastres climáticos. Una causa de la pobreza a nivel global son las guerras y los conflictos territoriales. Por ejemplo, lo que hoy está pasando entre Irán, Israel y Estados Unidos. Ahí nosotros tenemos en la actualidad cómo se desenvuelve en esa población también en la pobreza y cómo afectan también económicamente a nivel global. Entonces, una de las características o una de las causas de la pobreza es justamente son las guerras y los conflictos territoriales que suelen reducir
a los refugiados migrantes o sobrevivientes a condiciones precarias. Generalmente estos se ven obligados a rehacer sus vidas, ya sea en su país de origen devastado por la guerra o en un país ajeno cuando deben emigrar o buscar asilo. También los desastres climáticos pueden provocar el empobrecimiento de personas que pierden sus viviendas o sus bienes o toda una población afectada por la destrucción de la tierra productiva o de la infraestructura urbana. Esto en cuanto a estas dos determinaciones de origen de la pobreza, las guerras y también los desastres climáticos. Hemos ido viendo en esta clase todas las características fundamentales en función de la pobreza extrema, cuáles son las características, la conceptualización más determinante en relación a este tema. Señoras y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de la presente clase. Les deseo que tengan éxito en el desarrollo de las actividades de esta última tarea y sobre todo estar atentos y que les vaya súper bien en el test que ustedes ya van a tener en las próximas semanas habilitados en función a la unidad número 3. Señoras y señores, nos estamos viendo hasta la próxima clase.